Bueno, yo les voy a hablar hoy, bueno, antes que nada, pues muchas gracias por la invitación. Hace 11 años yo trabajé en el Museo Paleontológico de Villa de Leyva y viví en Villa de Leyva por un tiempo. Para mí es muy grato volver a encontrarme con el museo, así sea de manera virtual, de este modo. Y bueno, pues para mí es un honor y además es un placer ver cómo ha progresado la participación de los estudiantes del semillero de la Universidad Nacional, del semillero de paleobiología. Hubo intentos de conformar grupos así de estudiantes en el pasado interesados en la paleontología, pero ninguno ha llegado al nivel de logros como lo ha logrado, bueno, como lo han hecho ustedes. Entonces, me parece maravilloso lo que ha hecho el semillero de paleobiología de la universidad. Bueno, hoy les voy a hablar acerca de crocodilianos gigantes en el Mioceno de Sudamérica. Es un trabajo que estamos desarrollando con varios otros autores de varias universidades bueno, y otras instituciones. Y hoy les voy a hablar, bueno, primero, ¿por qué hablamos de tamaño corporal? ¿Para qué sirve eso? ¿Por qué nos estamos enfocando en los crocodilianos, de todos los grupos de vertebrados fósiles que existen? ¿Cómo hacemos para estimar el tamaño de una manera confiable, de una manera con precisión, con exactitud, en lo posible? Si en este caso de los crocodilianos influye la temperatura global, la temperatura local, y cómo, vamos a hablar de cómo coexistieron dos de estos crocodilianos de gran tamaño en el Mioceno de América del Sur. Bueno, ¿para qué el tamaño? Una de las primeras cosas que cuando uno está en edad preescolar, está aprendiendo qué es más grande, qué es pequeño, es una de las cosas que más percibimos acerca de los seres vivos y de los objetos que nos rodean. Y bueno, pues es algo aparte que es una cosa muy visible, también eh, son las propiedades pues, que primero asociamos a los objetos y a los seres vivos, pero la cuestión del tamaño va mucho más allá. Y hay toda una serie de bibliografía, que hay algunos ejemplos, algunos clásicos, entre ellos, de libros que tratan sobre el tamaño en la biología, el tamaño en las ciencias de la vida, incluyendo un volumen que está dedicado al tamaño corporal en la paleobiología. Y bueno, ¿por qué es tan importante? Galileo Galilei es uno de los primeros que se da cuenta de la importancia del tamaño corporal. Galileo, en su discurso y demostración matemática en torno de dos nuevas ciencias, él comienza a hablar de que los animales, cuando se hacen más grandes y más pesados, no pueden conservar la misma forma, sino que tienen que ajustar su forma a estos cambios de tamaño. Entonces él dice, por ejemplo, que una persona que midiera 10 metros de altura no podría tener las proporciones de una persona de tamaño las personas conocemos de tamaño normal, porque su cuerpo no la podría sostener. Otro trabajo que se enfoca mucho en el tamaño es el de Darcy Thompson, este clásico sobre el crecimiento y la forma, que habla pues también en parte de cómo la forma y el crecimiento, el aumento de tamaño y el cambio de la forma se relacionan entre sí. Además de eso, tenemos que hay un montón de trabajos que relacionan la tasa metabólica con el tamaño. ¿Qué es la tasa metabólica? La tasa metabólica es la cantidad, hay varias formas de definirlo, pero a grandes rasgos podemos decir que es la cantidad de reacciones químicas que están ocurriendo en un organismo para formar su metabolismo, sus procesos. Cuando pensamos en la tasa metabólica con respecto al tamaño, nos damos cuenta que, bueno, cuanto más grande es un organismo, todos mis ejemplos aquí son con animales, me perdonarán los paleobotánicos, pero ¿saben? Los que me conocen saben que soy muy mal botánico. Pero existen también muchos ejemplos relacionados con las plantas, con el tamaño, sobre todo el tamaño expresado como masa corporal, que eso es muy importante. Entonces, con respecto a la masa corporal, a medida que uno tiene más masa corporal, pues hay más metabolismo, expresado en términos de reacciones, o de producción de CO2, o de consumo de oxígeno, ¿no?
Pero cuando miramos la tasa metabólica relativa, es decir, la cantidad de metabolismo de consumo de oxígeno, por ejemplo, que hay por gramo, ¿sí? Si vivimos esto en los gramos, en los kilogramos que tiene cada animal, nos damos cuenta que esta tasa metabólica específica disminuye con el tamaño. Para decirlo de otra manera, un elefante tiene mucho más metabolismo que un ratón, pero 6 toneladas de ratones tienen mucho más metabolismo que un elefante de 6 toneladas. Entonces todo esto ha llevado a, la tasa metabólica es el motor de todas las funciones vitales. Pues pronto los investigadores se dieron cuenta que el tamaño corporal podía relacionarse a un montón de características fisiológicas y eso a su vez podría relacionarse con un montón de tendencias ecológicas. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de que la masa corporal está correlacionada con un montón de procesos que ocurren en el tiempo, desde la cantidad desde el periodo de vida, pues, la longevidad, tasas de crecimiento, periodos de incubación, hasta la velocidad de procesos que ocurren a nivel celular o enzimático. Y si tomamos grupos de organismos, vemos que hay eso se ordena con respecto al tamaño. Bueno, y ahí una cosa muy importante que es que a medida que aumenta el tamaño, la tasa metabólica disminuye. Y en los animales que son poiquilotermos, o como se les suele decir, de sangre fría, que tienen además, no producen su propio calor, sino que dependen del calor ambiental para sus procesos, ocurre que la temperatura también influencia la tasa metabólica. A mayor temperatura, aumenta la tasa de reacciones y el metabolismo, y ahí hay una influencia como que contrarresta la influencia del tamaño. Hay unos trabajos de Maquiareva y de Anastasia Maquiareva y colaboradores donde ellos correlacionan estos efectos como contrarios del tamaño y la tasa metabólica sobre el metabolismo, y ellos llegan a construir un modelo que explica por qué, por lo menos en los poiquilotermos o en los animales de sangre fría que respiran aire, cómo se puede explicar esta relación entre la tasa metabólica, el tamaño y la temperatura. Y esta ecuación de Maquiareva pues se ha transformado en una, bueno, Maquiareva en uno de estos trabajos de 2005 dice, bueno, esto podría llegar a utilizarse para estimar la temperatura a partir del tamaño de organismos poiquilotermos extintos. Y esta es la fórmula un poco transformada de los trabajos de Maquiareva que se utiliza, se propone utilizar como indicador de temperatura precisamente para el hallazgo de la serpiente gigante Titanova, que como ya me imagino todos sabemos proviene de la mina de carbón del Cerrejón en el departamento de La Guajira. Y en 2009, bueno, creo que es 2008 en realidad este paper, esta publicación, bueno, relaciona por primera vez el tamaño corporal y la tasa metabólica de las serpientes de esta familia, los boidos, con la temperatura. Entonces usan esto para hacer estimaciones de temperatura y ellos, la conclusión a la que llegan es que, bueno, que en el Paleoceno efectivamente los bosques tropicales tenían una temperatura media anual más elevada. Este tipo de estimación depende de 3 cosas. Para estimar la paleotemperatura, usamos la temperatura actual en la región tropical junto con el tamaño de una especie viviente más grande, con los ejemplos que está aquí, con el tamaño que conocemos, hemos inferido para la especie extinta. Y hay un factor que es el Q10. El Q10 es una forma matemática de describir cómo aumenta la tasa metabólica de acuerdo, bueno, cómo aumenta un proceso en general con respecto a la temperatura, pero en este caso la tasa metabólica, cómo aumenta con la temperatura. Y bueno, después de la publicación de este paper de Titanova, han habido otros trabajos que han tratado como de evaluar si esta relación se ajusta, si se ajusta para todos los grupos de animales poiquilotermos o no. Aquí hay 2 comentarios que hicieron directamente sobre eso, acerca del paper. Uno hablando de, por ejemplo, estos lagartos varánidos que se conocen en el Pleistoceno de Australia,
eran mucho más grandes que las formas modernas, pero se encuentran en depósitos del Pleistoceno, cuando el clima, la temperatura global era más baja que ahora. Y pues también hay otros especialistas que han sugerido que el efecto de la temperatura para conservar el calor, que ese es otro efecto del tamaño corporal, podría estar contrarrestando, permitirle a estos animales poiquilotermos tener temperaturas más altas y más estables, y de ese modo, por pura inercia térmica, contrarrestar el efecto de la temperatura ambiente, al menos de una manera parcial. Este año, Edwin Cadena, cuando publicaste este paper tan interesante sobre la tortuga gigante estupenda micel, toma un montón de datos de tortugas y de crocodilianos y los compara con la curva de isótopos de oxígeno del suelo oceánico y bueno, con varios eventos hidrográficos del norte de Sudamérica. Y la conclusión a la que llega es que parece que no hay como una correlación muy estrecha entre la temperatura y el tamaño a través del tiempo geológico, al menos en el neógeno, ¿no? En estas faunas del neógeno. Y bueno, esto lleva a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué el tamaño? Ya tenemos como una idea de por qué hablar del tamaño, porque es tan importante. Vimos algunos ejemplos, ahora vamos a ver por qué en los crocodilianos. Esta fotografía es del crocodiliano más grande que se haya capturado y medido de manera confiable en el mundo. Esto fue en las Filipinas, un cocodrilo indopacífico de 6.1 metros de largo, que se capturó vivo y se mantuvo un tiempo en cautiverio. Se le pusieron Lolong, ahora está exhibido en el Museo Nacional de Filipinas. Es el ejemplo, Mauricio, el ejemplo podemos con confianza decir que es el más grande que se ha medido. Pues el animal vivo, ¿no? A través de una piel o a través de un relato que sea poco confiable. Bueno, los crocodilianos son los reptiles más grandes que viven hoy. Incluso las especies más pequeñas llegan a alcanzar unos 2 metros de largo. Y semiacuáticas tienden a hacerse más grandes con el tiempo en comparación con las formas terrestres, que hay varias radiaciones de formas semiacuáticas y sobre todo formas marinas, en las que el tamaño, sobre todo las formas marinas, el tamaño mínimo y el tamaño promedio se hace más grande. Esto se ha relacionado, por ejemplo, se ha relacionado también con la temperatura y con la capacidad de permanecer sumergido. Hay varios factores biológicos relacionados con el medio acuático que favorecerían el aumento de tamaño. Quizás esto también es cierto para otros grupos, por ejemplo, los mamíferos acuáticos, que también tienden a hacerse más grandes. Como consecuencia de este patrón macroevolutivo de que hay tendencia al aumento de tamaño en las formas semiacuáticas y tendencia también a la extinción de las formas más pequeñas, tenemos, bueno, no solamente que hoy, aquí está nuevamente el Olong, cuando lo midieron, sus más de 6 metros de largo, sino que tenemos varios ejemplos en el registro fósil, tenemos varios ejemplos en diferentes épocas de diferentes grupos de crocodiliformes. Cuando hablo de crocodiliformes me refiero al grupo al que pertenecen no solamente los crocodilianos que viven hoy y sus parientes extintos más cercanos, sino también todo el clado grande, que incluye un montón de formas extintas que aparece en el Triásico y pues bueno, llega hasta hoy con los crocodilianos. Entonces hay varios grupos que desarrollan grandes tamaños. Aquí en Colombia tenemos el ejemplo, ayer estaba hablando Dirley Cortés, estaba hablando del maquimosaurio que ellos describieron, de estos fósiles en Boyacá, que es otro grupo, es uno de tantos grupos en los que sabemos que evolucionaron formas de gran tamaño, ¿no? Cuando pensamos en la diversidad que existe hoy en la región neotropical, concretamente en Sudamérica, vemos que hay dos comunidades de las veintitantas especies que viven hoy en las zonas tropicales y subtropicales del mundo. Las comunidades más diversas se encuentran en América del Sur, más concretamente en las cuencas del Orinoco y del Amazonas. En cada una de estas cuencas hay comunidades de crocodilianos con 4 especies. Eso es lo máximo que podemos encontrar de diversidad de crocodilianos hoy en día en una región.
Y aquí está un ejemplo, en el Orinoco hay 3 especies de caimaninos pequeños, las babillas y los caimanes de frente lisa o cachirres, junto con el cocodrilo del Orinoco. Pero cuando miramos hacia atrás en el tiempo, en Sudamérica, en la parte tropical, ecuatorial de Sudamérica, vemos que en el periodo Mioceno hay comunidades donde existen 8, a veces 9, 10 especies de crocodilianos diferentes provenientes del mismo sitio fosilífero. Y encontramos, bueno, los caimaninos, los aligatorios caimaninos como los que tenemos hoy, pero tenemos que están en un rango de tamaños mucho más grande, con formas especializadas, unas para la urofagia, están estos mourasucus, que son estos caimanes de rostro de pato muy extraños. Tenemos formas de hocicos muy largos y estrechos, que son gavialoideos. Hoy en día solo hay gavialoideos en Asia, pero en las comunidades neotropicales modernas están totalmente ausentes. Hay tomistominos, que, bueno, probablemente tomistominos, hay restos de los géneros Caractosucus y Brasilosucus que se ha propuesto que podrían pertenecer a este grupo de los tomistominos. Hoy en día solo hay una especie en el sudeste asiático. Y bueno, no hay Crocodylus porque Crocodylus es un linaje que evolucionó muy recientemente. Y notamos que hay formas de tamaños muy grandes. Aquí está el falso gavial del sudeste asiático. Este es el cráneo de crocodiliano reciente más largo que existe en colecciones de museo en todo el mundo. Este es un gavial de la India. Este es un caimán negro del Amazonas que está en la Universidad de Florida. Este es un aligator de Florida que está en el Museo de Zoología Comparada en Harvard. Y todos estos 4 son los ejemplos más grandes de sus especies correspondientes, pero todos ellos pues son más pequeños que estos cráneos de los géneros Gryposuchus y Purusaurus que encontramos en estas comunidades hiperdiversas del Mioceno de América del Sur. Gryposuchus es un gavialoideo, pertenece al mismo grupo que Gavialis gangeticus, probablemente también esté relacionado con Tomistoma. Y Purusaurus es un caimanino que está relacionado a formas como el caimán negro Melanosuchus o las babillas que viven hoy. Pero bueno, también son mucho más grandes. Tenemos entonces 3 preguntas. ¿Qué tamaño, qué longitud, qué masa corporal alcanzaban Purusaurus y Gryposuchus? Aquí está uno de los colaboradores de este trabajo, que es Rodolfo Sánchez, del Museo de Urumaco. Aquí está junto con una quijada de este gavial gigante Gryposuchus. La otra pregunta que tenemos es, ¿el tamaño de estos crocodilianos nos permite estimar la temperatura del pasado de manera fiable, como nos sugiere estos modelos que se han utilizado anteriormente? Y la otra pregunta es, bueno, ¿qué mecanismos permiten que haya 2 tipos de crocodilianos gigantes coexistiendo? Porque estos géneros son coetáneos en muchas localidades de Sudamérica y son coetáneos por alrededor de 11 millones de años. ¿Qué es lo que permite que estos crocodilianos coexistan en el Mioceno? Para responder a todas esas preguntas, lo primero que tenemos que hacer es lograr estimaciones confiables. Aquí olvidé poner la autora, que es Van Valkenburg, y ella está aquí hablando de cómo estimar el tamaño corporal en carnívoros fósiles. Y entonces, una de las cosas de la que nos habla es que, bueno, por ejemplo, acá hay un cánido moderno y acá hay un creodonto del Oligoceno. Si fuéramos a usar la longitud de la cabeza para estimar el tamaño corporal, tendríamos problemas porque la longitud de la cabeza con respecto al cuerpo en este animal, en esta forma extinta, es mucho mayor que en la forma moderna. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de que utilicemos referencias, especies de referencia modernas que estén cercanamente emparentadas con las formas que queremos estimar o que sean análogos funcionales, que podamos probar que son análogos funcionales, que la proporción entre el tamaño y los elementos esqueléticos que estamos usando para la estimación se conserve, sea parecida, sea la misma. Para estimar el tamaño de los crocodilianos con frecuencia se usa la longitud dorsal del cráneo, que va desde la parte posterior de esta estructura plana, que es la tabla craneal, hasta la punta del rostro. Se puede medir en animales vivos o en especímenes de museo. Esa es una de las ventajas de este indicador de tamaño. Y hay otro método con el fémur que vamos a hablar más tarde. Los parámetros de tamaño que se estiman son la longitud total,
pero también estimamos la longitud rostro-cloaca. Esto es muy importante para los herpetólogos porque con frecuencia hay reptiles que pueden tener autotomía la última porción de la cola, o en el caso de los crocodilianos, con mucha frecuencia ellos tienen amputaciones del final de la cola por agresión o por intentos de predación. Ellos con mucha frecuencia tienen amputaciones al final de la cola. Entonces se usa como media longitud la longitud rostro-cloaca. Y por supuesto la masa corporal. Acá hay un ejemplo de la aplicación de este método con un crocodiliano extinto, que es este Folidosaurio Sarcosuchus imperator. El trabajo de Sereno y colaboradores usan dos especies recientes y hacen estas regresiones lineales para estimar el tamaño de este crocodiliano de gran tamaño, pero hay que tener mucho cuidado, porque a medida que estamos tratando con grupos que están más alejados filogenéticamente de nuestras formas modernas, podemos estar utilizando modelos, cuando usamos los modelos recientes, podemos estar usando modelos que no sean los adecuados. Young y colaboradores aquí se dan cuenta que para estimar crocodilianos de gran tamaño, en este caso los metriorrinquios, estos folidosaurios como el que les habló ayer Dirley en la charla, bueno, ellos al comienzo hacen estimaciones, en las publicaciones anteriores hacen estimaciones basadas en especies actuales, pero resulta que cuando ellos observan especímenes más pequeños de estos animales, pero que están más completos, se dan cuenta que las proporciones son muy diferentes, las cabezas son muy grandes en comparación y los fémures son mucho más largos, así que ellos tienen que corregir y usan de hecho estos esqueletos articulados para estimar el tamaño con una nueva regresión de las especies muertas. Entonces hay que tener algo de cuidado al estimar las formas, para hacer estimaciones de tamaño en formas extintas. Hay que tener en cuenta la filogenia, como ya les decía, Gryposuchus está cercano a Gavialis, sobre todo en los análisis moleculares, pero en los análisis morfológicos, perdón, pero en los análisis moleculares Gavialis también está cercano a Tomistoma, que es el falso gavial. Y bueno, Purusaurus está anidado dentro de los caimaninos que aún viven hoy. Si nos damos cuenta en las proporciones del cráneo con respecto al cuerpo, las formas tienen rostros más largos. Para la misma longitud del rostro vamos a tener animales, la misma longitud del cráneo, perdón, vamos a tener animales más grandes en las formas de rostros más pequeños y animales más pequeños en las formas de rostros más largos. Así que las proporciones y las estimaciones resultantes van a divergir dependiendo de la forma también, de la forma y de la filogenia. Así que lo que hicimos fue un análisis de morfometría geométrica utilizando fotografías de cráneos en vista dorsal, 168 especímenes recientes de 21 especies modernas, más especímenes de Gryposuchus y Purusaurus. Utilizamos 6 landmarks del lado derecho. Compilamos las fotos utilizando TPS util, tomamos los landmarks con TPS-DIC y utilizamos el paquete Geomorph NR para hacer un análisis de componentes principales posterior al análisis de procrustes que realizamos para la morfometría geométrica. Bueno, nuestros resultados son muy similares. Bueno, como regla general, los crocodilianos se agrupan, hay un componente principal que va de acuerdo a la longitud relativa del rostro, aquí más largos, aquí más cortos, y otro componente principal que está relacionado a elementos de ancho, en particular el ancho anterior del rostro, más ancho aquí, más estrecho acá. Cuando miramos las familias de crocodilianos, esto acaba siendo una distribución muy similar a la de otros trabajos que usan, que es bien interesante, esto usan a veces muchos más landmarks, a veces usan análisis en 3D en lugar de 2D, usan análisis de ambos lados en vez de un solo lado como hicimos nosotros. Nuestro análisis es bastante sencillo comparado con otros, pero el patrón es similar, el patrón es el mismo. Primer componente principal relacionado con el largo y segundo componente principal relacionado con el ancho. Y curiosamente, en ambos casos, Purusaurus, los especímenes del caimanino Purusaurus, aparecen en un valor extremo de la distribución del segundo componente principal. Ocurre lo mismo acá en este trabajo de Wilberg y en este trabajo de Godoy. Comparados con los eusuquios, con el grupo al que pertenecen las formas modernas, Purusaurus ocupa una posición similar, lo cual me parece bastante interesante, y en todos estos casos se relaciona con el ancho anterior del rostro. Cuando hacemos comparaciones ya dentro de cada subgrupo, vemos
que la morfología de Gryposuchus, como se ha descrito en publicaciones anteriores describiendo los especímenes, la morfología los describen como morfología intermedia entre gavial y citomistoma, así como nos aparece a nosotros. Y en el caso de Purusaurus está, por lo menos en términos del componente principal, uno está en una posición intermedia entre varios aligatóridos. Aquí están los caimanes de la Florida, estos que están en verde, aquí están los caimanes negros en rojo, y aquí está bastante cerca de estos caimanes de rostro corto de Paraná, el caimán latirostris, que en efecto hay un trabajo que es el de Aureliano, en 2015, que estima el tamaño de un espécimen de Purusaurus utilizando esta muestra de caimán latirostris. Pero nosotros decidimos no usar caimán latirostris porque la muestra que existe es de individuos muy pequeños y el rango de extrapolación y por consiguiente el intervalo de estimación, el intervalo de confianza se hace muy amplio debido a la gran extrapolación que hay que hacer. Entonces, elegimos usar las dos especies más grandes de aligatóridos, son el caimán negro y el aligator de Florida, para tener un intervalo de estimación más corto y una menor extrapolación. Así que nuestras muestras de referencia para el caso de Gryposuchus son el gavial de la India y el tomistoma, un falso gavial del sudeste asiático, y para el caso del Purusaurus, el aligator de Florida y el caimán negro. Todas estas especies son especies que alcanzan tamaños más o menos grandes y buscamos, en la medida de lo posible, incluir especímenes tan grandes como fuera posible, pues para disminuir el rango de extrapolación. Utilizamos datos de longitud rastrocloaca, longitud total y longitud del cráneo y masa corporal a partir de la literatura, de colecciones. Consultamos con especialistas que trabajan en zoológicos, con especialistas que trabajan con fauna silvestre, y bueno, tuvimos un buen volumen de información. Utilizamos regresiones ¿cómo se llama? De Reduced Major Axis, no me acuerdo cómo decirlo en español, sino mínimos cuadrados, porque a pesar de que se sugiere usar Reduced Major Axis para evitar problemas con el error de las dos variables, en realidad hay trabajos que ya sugieren que es mejor para estudios de alometría utilizar mínimos cuadrados. Utilizamos la función de regresión lineal de R. Y bueno, nuestras regresiones fueron, en el caso de las correlaciones, bueno, correlacionamos la longitud dorsal del cráneo con la longitud rostrocloaca y la longitud total. Todas estas correlaciones nos dieron un buen índice de correlación, y también tomamos en cuenta el error relativo, que en casi todos los casos fue menor de 20%, salvo en algunos casos de la masa corporal para tomistoma y caimán negro, yo que aquí esos fueron muchas veces casos en los que teníamos muestras más reducidas. Pero también en general los niveles de los coeficientes de correlación fueron altos. En este caso del error relativo, se me olvidó mencionarlo, esto nos va a indicar qué tan amplio es el intervalo de predicción y la precisión. En términos generales, para no hablarles espécimen por espécimen, los crocodilianos más grandes, ya sabemos, son cocodrilos indopacíficos, tienen alrededor de 6 metros de largo. Los especímenes de Gryposuchus colombianus, muchos de estos cráneos tenían una longitud muy similar y la mayoría estaban estimados en alrededor de 6 metros y 1 tonelada de peso. Para el Purusaurus neivensis, por ejemplo, el del desierto de la Tatacoa, tenemos especímenes que alcanzaban entre 6, 7 y 8 metros. Aquí habría decir Purusaurus mirandae del Mioceno superior de Venezuela. Tenemos especímenes ya más grandes, de 8 a 9 metros. Lo mismo ocurre con el Gryposuchus croisati. De hecho, la mayoría de los especímenes más grandes dan alrededor de 9 metros. También viene la formación Urumaco. Y los más grandes son los Purusaurus brasiliensis de la formación Solimois en Brasil, que hay especímenes que se acercaban a los 10 metros. Nuestra estimación la acerca a los 10 metros y a las 4 toneladas de peso. Ok, ya teniendo estimaciones de tamaño, vamos a ver si la temperatura tiene que ver en algo con el tamaño. Aquí hay una gráfica de isótopos de oxígeno a través del Cenozoico, que bueno, este trabajo de Hansen, que está basado a su vez en el trabajo tan famoso de Sacos. Disculpe. Aquí estos isótopos de oxígeno se usan para estimar Disculpe, los Jorge. cambios. Sí, perdón. Disculpe, Jorge, es que ya se está acabando el tiempo. Se está acabando el tiempo. Bueno, ya voy a grandes rasgos, para simplificar.
estos taxones tienen una tendencia al incremento de tamaño sin importar los aumentos y disminuciones de temperatura a lo largo del neógeno. Lo mismo ocurre cuando tratamos de hacer estimaciones de temperatura con la fórmula de Macchiareva. Es interesante que hay otro trabajo que se presentó hace poco en el encuentro anual de la Sociedad de Paleontología de Vertebrados, el trabajo de Sara El Chafi, que en Norteamérica relaciona más con la hidrografía que con la temperatura, los cambios de tamaño en cocodrilos de Norteamérica. Por último, ¿cómo coexisten estas dos formas gigantes? Hay especímenes de la formación Urumaco que preservan fémures, y esto a nosotros nos interesó mucho porque hay un trabajo que utiliza medidas de aligatores de Florida para estimar el tamaño de los crocodilianos. Cuando lo aplicamos a el Gryposuchus y el Purosaurus de la formación Urumaco, nos damos cuenta que las estimaciones basadas en fémur son mucho menores que las estimaciones basadas en el cráneo, y esto lo que nos sugiere es que los fémures eran un poco más pequeños comparados por lo menos con el aligator de Florida. Cuando ya nos fijamos en el húmero, además del fémur, nos damos cuenta de que aparte de tener miembros relativamente cortos, el Gryposuchus cruzati, que los miembros son mucho más cortos, el húmero es mucho más corto que el fémur comparado con el Purosaurus, las proporciones son diferentes, y esto sumado, por ejemplo, a las evidencias que se conocen de histología de los osteodermos o la evidencia que hay de adaptaciones en Purosaurus para la locomoción terrestre, nos indica que había una separación de nicho basada en el desempeño locomotor en tierra y probablemente que resultaba en separación de nicho espacial entre el Purosaurus y el Gryposuchus. Un análogo moderno lo vemos en la India, donde el cocodrilo de pantano Crocodylus palustris, que tiene gran capacidad de locomoción en tierra, ocupa hábitats diferentes dentro de las mismas cuencas al gavial de la India, que está mucho más restringido a orillas de poca pendiente porque sus capacidades de locomoción son mucho más limitadas. Entonces, en conclusión, la elección de una especie reciente de referencia para hacer las estimaciones es tan importante como las consideraciones estadísticas. El tamaño corporal de estas formas no cambia de acuerdo con los cambios de temperatura global. Habrá que ver si las temperaturas locales, cuando existan estimaciones, nos cuenten otra historia. Y las proporciones postcraneales nos sugieren diferencias de desempeño locomotor en tierra y de separación de nicho espacial. Los agradecimientos aquí son gigantes. Creo que no alcancé a incluirlos a todos porque, sobre todo, mucha gente que contribuyó con datos de especies modernas y de algunos especímenes fósiles para este trabajo. Estoy muy agradecido con todos ellos, y bueno, hay varias fuentes de financiación, gente que contribuyó con discusiones y con acceso a colecciones. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, si tienen preguntas o comentarios, bienvenidos. Bueno, Jorge, Gracias. muchas gracias.